Las 8 de la noche con 14 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía de este espacio de A Más, de nuestra señal 7.2 aquí en el área metropolitana. Usted ha visto Charla con Eloy Garza esta noche, jornada de martes, como todas las jornadas de martes. ¿Cómo estás, Eloy? Buenas noches. Mi querido Juan Carlos. ¿Cómo te va? Buenas noches, muy bien. Este es el saludo ahora de la pandemia, ¿verdad? De la pandemia, es lo que nos ha dejado. Es lo que nos ha dejado. Y hoy, 1 de cada 4 negocios cerrados, además. Además, que ese es el tema preocupante en esta bastante cuestión. Bastante grave, con o sin campañas electorales. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo con el tema del COVID-19? Más de un año con este tema de la pandemia. Lamentable. Mi estimado Eloy, hemos estado siguiendo estas charlas con Eloy Garza, que cada jornada de martes, decíamos, nos presentas en punto de las 8 de la noche, que es parte de la barra política de Azteca Noticias. Y ¿qué nos puedes platicar de todo esto? Ya son 10 invitados, te escuchábamos hace un instante. La décima emisión. Décima emisión. Viene la segunda ronda. ¿Cómo ha venido todo esto? ¿Cómo ha sido? Fíjate que interesante, tanto por lo bueno como por lo malo. Hemos hecho un recuento de cómo van las campañas electorales. No hay que olvidar también las alcaldías, no hay que olvidar los regidores que forman parte de la planilla de los candidatos a alcalde. Son a nivel nacional 22,000 puestos, cargos públicos. Es bastante, es un ejército bastante considerable. Los norteamericanos invadieron la Ciudad de México con la tercera parte de toda esta gente. Exacto. Son las elecciones más grandes que va a vivir México apenas. Las elecciones intermedias incluso, y son las más grandes de la historia, según dice el INE. De la historia moderna de México, sí. Algunas son concurrentes, hay que recordar que son 15 cargos, 15 estados en el que se va a renovar el gobernador, ¿sí? Y bueno, todo el Congreso de la Unión, nada menos. Que no es, la Cámara no es de Diputados, que no es para menos, 500 cargos también 500 en la lista electoral. Y aquí en Nuevo León somos una de las entidades que va a renovar la gubernatura, que es parte de los comicios que vamos a tener. Renovamos el ayuntamiento, renovamos el Congreso, decías tú, diputados federales también. Y tú has platicado dentro de todo esto con algunos candidatos a la gubernatura. Platícanos, ¿qué es Charla con Eloy y qué te has encontrado en estas charlas que has tenido con todos los candidatos? Charla con Eloy Garza es descubrir principalmente dos situaciones de los candidatos, ver si son realmente seres humanos, si no marcianos o extraterrestres. Yo creo que son seres humanos. Al menos es lo que parece. Y unos más humanos que otros. Y como nada de lo que nos es humano nos es ajeno, como dicen los clásicos, pues bueno, queremos desentrañar un poco qué es lo que mueve a estos candidatos como personas, como seres humanos, pero también como administradores públicos. Claro. Es muy importante que se defina que los administradores públicos es el momento en que regresen a los cargos de elección popular. No hay que dejarlo todo nada más a los que tienen sensibilidad, etcétera. Hay que también tomar la administración como una profesión. Definitivamente. Porque luego viene, después de la elección, el arribo a los cargos. ¿Sí? Y ahí sí hay que hacerse acopio de gente muy calificada. Hay por ahí gente de servicio civil de carrera en Nuevo León. Tenemos ahí un licenciado Jesús Arias, que ojalá nos esté viendo, un hombre que es necesario, quien sea el ganador de esta contienda, que se les llame para que puedan hacer una transición profesional. No hay que olvidar que es una profesión como las matemáticas o como la administración, ¿no? O como tantas otras. Y que esto implica, bien dices, rodearse de las personas que saben, para el tema de los candidatos, los que aspiran a sentarse en las diferentes sillas. Los que ganen finalmente la contienda el próximo 6 de junio. Y tendrán que arroparse. No es tan fácil poder entenderle a la intríngulis de un aparato público tan robusto, complicado, difícil. No es nada más de intuición, hay que tener antecedentes, ver estados financieros, es complicado. Van a administrar, el que llega a gobernador, Juan Carlos, 115,000 millones de pesos anuales. ¿Qué es el presupuesto? Que es el presupuesto que va a manejar en Palacio de Cantera. Oye, ya que estamos hablando de dinero, de lo que es la cuestión de lo que está en la cartera, en la bolsa, las campañas implican un movimiento importante en cuestión económica. ¿Cómo vamos en esto? ¿Tú tienes ya algún dato de esto? ¿Cómo vamos en el tema financiero en las campañas? Mira, me haces una pregunta complicada, Juan Carlos, pero te la voy a contestar. Hace poco se publicó un libro por parte de una investigadora, compañera mía
allá en México de la UNAM, María Amparo Casar, se llama El dinero bajo la mesa, y ella calculaba a través de varias fórmulas financieras que una campaña para gobernador andará por alrededor de los 450 millones de pesos. Válgame. En la práctica. Sí. En teoría, en el papel. en la práctica. En el papel varía el estado. Por ejemplo, en Nuevo León son 73 millones de pesos el techo. Es lo máximo que puede gastar un candidato a gobernador. Muchísimo. Es mucho, pero si lo comparamos con otros estados, nos quedamos cortos. En el Estado de México, por ejemplo, el techo que puede gastar un candidato a gobernador es de 265 millones de pesos. Es una cantidad impresionante. Más de lo doble. Se dice muy fácil, pero es una cantidad impresionante. Pero es una cantidad impresionante. Ahora, es lo máximo que se puede gastar. Pero en la práctica, se despachan con la cuchara grande. Hay una disculpa a quien le vaya a pisar callos en este comentario, pero me lo preguntó Juan Carlos, no yo. Justo te iba a preguntar yo, oye, son 73 millones, me decías. Sí. ¿Ya se habrán gastado esos 73 millones? No, buena pregunta. Me gusta que ahondemos en el tema. Samuel García ha presentado alrededor de 22 millones de pesos, algo así. Larrazábal ha presentado 18, por ahí. La que menos ha presentado como gastos de campaña ante el órgano electoral ha sido Clara Luz. Esto no quiere decir nada. Las campañas todavía no se acaban, están en proceso. Sí. Como bien dices, Juan Carlos, falta todavía un mes para que se lleguemos al 6 de junio. Tendrán que presentar realmente un reporte de todos los gastos de campaña en el proceso y al final. Claro. Y después vendrán las auditorías, sacarán la lupa los auditores. Sacarán la máquina registradora. Y sobre todo la calculadora. Hay que regalarle a los candidatos, Juan Carlos, una buena calculadora. Yo creo que sí. Si no la bajan de apps aquí en las... Que le traemos todos en el celular. Los celulares, pero para que no se les olvide que hay que restringirse con los gastos de campaña, sobre todo en la pandemia. Oye, hablamos de la cuestión económica, yo te decía, ¿se habrán acabado el presupuesto? Ya entendemos que no, que algunos lo tienen. ¿Y las propuestas ya se las habrán acabado? Mira, buena pregunta, pero las propuestas es una especie de fetichismo, porque todos queremos, es que no ha habido propuestas. A ver, no basta con eso. Según cálculos que han hecho también investigadores del Colmex, López Portillo presentó 48,000 propuestas de campaña. Su campaña duró un año para ser presidente de la República, pero todas esas propuestas, la mayoría eran pues difíciles de manejar y difíciles de aterrizar, improbables, y otro tanto eran elefantes blancos, o sea, grandes obras así faraónicas que nada más dispendiaron dinero que no había ni siquiera en aquel tiempo del boom petrolero, y que terminaron en ruinas. A final de cuentas. Así, a final de cuentas. Y muchas otras eran propuestas como administrar mejor el cabaret que tiene el gobierno federal, porque el gobierno federal en tiempos de López Portillo llegó hasta administrar 4 cabarets, que entonces se les llamaban nightclubs. Yo no sé qué política pública podía sacar de la administración ahí de repartir bebidas en un nightclub, pero bueno. Existió y es parte de la historia. No todas las propuestas son viables y no basta con presentar propuestas. Vamos a quitarnos eso de la cabeza. Lo que hay que cuestionar no es cuántas propuestas presenta cada candidato, sino cuántas de estas propuestas son viables. Son viables. ¿Cuántas se pueden ejecutar una vez que lleguen? ¿Cuántas se pueden? Y acordarse de que la mantita, aunque suena mucho dinero, pero 115,000 millones de pesos no es tanto. Mucho de ello ya viene etiquetado al pago de maestros, al pago de burócratas. ¿Qué tanto problema ha dado últimas fechas? ¿Qué tanto problema ha dado? Bien acertado tu opinión. A principios de año ya lo estábamos viendo. Oye, mi estimado Eloy, pues es un tema complicado, y más en los tiempos en los que estamos, que prácticamente en redes sociales todos los candidatos se han volcado a hacer propuestas o a hacer campaña. Sin ton ni son. Sí, prácticamente así se la han llevado, de todos los niveles que están buscando, de gobernatura hasta los que buscan ser diputados. Es mucho problema tratar de aterrizarlas o entender cuáles son viables o no.
Y lo tiene que estar con un ojo al gato, o sea, un ojo a las propuestas y otro ojo al garabato, que son las guerras sucias. Que aparte también han salido. Bastantes. Que le hemos visto a tiempos recientes en las campañas, principalmente la gubernatura. No nos sorprendamos tampoco, esto pasa aquí y en China. Bueno, en China no hay democracia, pero no. Hasta en la mayor democracia del mundo, según los clásicos, como es lo hemos visto Estados Unidos. Sí, claro. Este último problema hasta que tuvieron con la cubeta se para dieron. Que llegara Joe Biden, hizo de todo Donald Trump para evitarlo. Hablar de fraude electoral en la mayor potencia democrática del mundo, de ser los más que se jactan de ser los más demócratas, pues es digno de pensarse. Oye, mi estimado Eloy, tú has platicado, ya cuando hablamos de candidatos, has platicado con varios de los que aspiran a ser gobernador o gobernadora aquí en el estado de Nuevo León. Con los punteros y los no punteros. Con los punteros y los no punteros han pasado por la charla con Eloy. Sí. ¿Qué te han dejado? Yo escuché una de ellos, si me permites, que es Clara Luz Flores, que por ahí incluso se puso a revirarte las cosas que tú Sí, yo le preguntaba por Nixon y ya me dijo, tú también estuviste ahí. Yo le dije, bueno, yo no soy candidato. Buena respuesta. Lo hizo muy bien, ella es una candidata con mucha agilidad mental, con mucha propuesta espontánea. A veces cuando te ponen a que digas eslogan, etcétera, pierdes un tanto la frescura. Ella, cuando es espontánea, lo hace de manera excepcional, tiene los datos en la cabeza, los trae en la punta de la lengua, lo hace muy bien como candidata. Ya pasaron algunos, pero vendrá una segunda ronda, me imagino, porque estamos, según la Comisión Estatal, el contador que tienen, a 32 días de que lleguemos al punto de inicio, el 6 de junio. ¿Vendrá una segunda ronda para charla? Vendrá una segunda ronda, espero que de nuevo se presenten en charla con Eloy Garza. Estas son las puertas abiertas. Me acuerdo de un lema que había en la entrada de Monterrey hace algunas décadas que decía: Monterrey te recibe con los baches abiertos. Bueno, espero que aquí sí sean con los brazos y no con los baches, no con en los charla baches, con Eloy Garza. ¿Qué problema? Oye, cuando hemos hablado de los candidatos, y yo te preguntaba ahorita ¿qué has escuchado, qué has podido platicar con ellos? Yo he escuchado un rumor, o se ha escuchado un rumor, de que algún candidato pudiera tener que hacerse un lado por cuestiones legales. ¿Qué has escuchado tú de esto? Es difícil que se pueda tumbar del caballo en mitad del proceso electoral a un candidato. Ha sucedido, hay antecedentes en México de candidatos que por tener que responder a la justicia tengan que renunciar a su candidatura. Recuerdo de dos casos: Greg Sánchez, que era el alcalde de Cancún, que allá formalmente se le llama Benito Juárez. Se quiso lanzar a la gobernatura, de hecho se lanzó como candidato a gobernador y en mitad de la campaña le dijeron: no, tienes que responder ante unas acusaciones de crimen organizado. Ahora, cuando esto se hace y pasa con Greg Sánchez y pasa con cualquiera que pretendiera aplicar eso, hay que entender que el artículo 38 constitucional, Juan Carlos, dice: solamente se le podrán quitar los derechos o prerrogativas políticas a un ciudadano, que es el derecho a votar y ser votar, dice el 35, y a ser votado, si está ya purgando una condena. Ok. O si sentenciado. Sentenciado. Después de ser sentenciado, o si es prófugo de la justicia, se le enfincaron responsabilidades y este cuate se peló a McAllen, bueno, pues ahí ya hay una responsabilidad y una justificación de quitarlo. ¿Y se le terminan esos derechos? No, y se le acaban esas prerrogativas por ley, legales como ciudadano. Si no, él tiene todo el derecho de mantenerse ahí en la contienda electoral. Nos quedan interesante. Un par de minutos, Eloy. Es una charla que me hubiera gustado tener por más de media hora, pero los tiempos de televisión son caprichosos. Yo quiero preguntar una última pregunta. ¿Qué pasaría si sucede esto en Nuevo León para la cuestión electoral? Si un candidato tuviera que salirse, ¿eso simbraría la campaña o marcaría una tendencia en la campaña? Sí, desde luego, marcaría una tendencia porque, y también las implicaciones legales, el hecho de que no esté un candidato ya en disputa obliga a cambiarte desde panorámicos, que es lo de menos, pero hasta la boleta electoral, nombres, yo lo veo complicado. Es difícil que pueda suceder. Bueno, todo puede pasar en el reino del Señor, pero no lo creo. Simplemente para armar una carpeta de averiguación previa, pues lleva su tiempo. Claro, y esta lo hemos visto. Contienda ya se acabó
porque faltan menos de 30 días para que esto concluya. 32 días para la jornada electoral, pero estas concluyen un poco antes. Y aún así concluyen un poco antes, como bien lo viene después una veda en la que se tiene que caer para dar tiempo de reflexión a los ciudadanos. Eloy Garza, pues muchas gracias por platicar con nosotros, por darnos este espacio. Esta fue charla con Juan Carlos, con Eloy, esta noche. Nos vemos el próximo martes. Ya sé lo que se siente a la hora que le estén a uno entrevistando. Juan Carlos, pues sé que cumples 16 años al aire. Estamos. Así es. Es un gran orgullo, tanto para aquí en Azteca esta televisión.